El mundo está entrando en una fase que ya no puede explicarse con titulares aislados ni con análisis cómodos. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos, en Europa y en América Latina forma parte de una misma secuencia histórica, una cadena de decisiones, reacciones y silencios que están redibujando el equilibrio de poder global. No es exageración ni retórica alarmista. Es la consecuencia directa de un sistema internacional que ha comenzado a funcionar bajo una lógica distinta. Presión constante, conflicto permanente y control narrativo. En Estados Unidos, la política interna ha dejado de ser un asunto doméstico. Cada decisión tomada en Washington tiene un eco inmediato fuera de sus fronteras, y al mismo tiempo, los conflictos externos regresan al interior del país en forma de tensión social, protestas y polarización extrema. La actual administración ha optado por una estrategia de fuerza visible, tanto hacia adentro como hacia afuera. En el frente interno, el endurecimiento de las políticas migratorias ha reactivado un clima que recuerda a los momentos más duros de la última década. Redadas, operativos federales y enfrentamientos con comunidades locales han generado escenas que recorren el mundo y que alimentan una narrativa peligrosa, la de un Estado que prioriza el control sobre la cohesión social. Las protestas no son anecdóticas. Se concentran en ciudades clave, se extienden durante días y conectan con un malestar más profundo. No se trata solo de inmigración, se trata de la percepción de que el contrato social se está rompiendo, de que el ciudadano común es el último eslabón de una cadena de decisiones tomadas lejos de su realidad diaria. Esa fractura interna debilita al país justo cuando más pretende proyectar fortaleza hacia el exterior. En política exterior, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en regiones estratégicas, especialmente en Medio Oriente. El despliegue naval y la retórica directa contra Irán han elevado el nivel de alerta internacional. No es solo una demostración de poder militar, es un mensaje político dirigido tanto a aliados como a adversarios. El problema es que este tipo de mensajes rara vez se reciben de forma unívoca. Mientras algunos gobiernos los interpretan como una garantía de seguridad, otros los leen como una amenaza directa, un recordatorio de que la fuerza sigue siendo el idioma dominante en el tablero global. Europa observa con creciente incomodidad. Las relaciones transatlánticas atraviesan uno de sus momentos más frágiles en años. Líderes europeos que durante décadas construyeron su política exterior en coordinación con Washington empiezan a marcar distancias. Las críticas abiertas ya no se limitan a despachos privados o comunicados diplomáticos cuidadosamente redactados. Ahora se expresan en público, en foros internacionales, en entrevistas y declaraciones que dejan claro que la confianza se ha erosionado. Este distanciamiento no ocurre en el vacío. Europa también enfrenta sus propias crisis internas. En España, la política nacional se encuentra atrapada en una espiral de desgaste institucional, acusaciones cruzadas y una ciudadanía cada vez más cansada del enfrentamiento permanente. El gobierno intenta sostener su posición en medio de presiones internas y externas, mientras la oposición aprovecha cada fisura para cuestionar la legitimidad y la dirección del país. La política española ya no puede desligarse del contexto internacional. Las decisiones tomadas en Bruselas, Washington o incluso en América Latina influyen directamente en el debate interno. La relación de España con América Latina vuelve a ocupar un lugar central, no solo por la historia compartida, sino porque la región se ha convertido nuevamente en un escenario de disputa geopolítica. Estados Unidos observa Latinoamérica con una mezcla de preocupación y oportunidad. Preocupación por la presencia creciente de China y Rusia y oportunidad para reafirmar su influencia histórica. Esta tensión se manifiesta de forma clara en países clave, donde los cambios políticos generan reacciones inmediatas desde el norte. En América Latina, el clima es de alta volatilidad. Gobiernos con discursos disruptivos, reformas profundas y estilos de liderazgo confrontacionales han alterado el equilibrio tradicional. Argentina, bajo un experimento político radical, se ha convertido en un laboratorio observado con atención por actores internacionales. Colombia transita una etapa de redefinición ideológica que genera apoyos y resistencias tanto dentro como fuera del país. El Salvador sigue desafiando los límites
entre seguridad, democracia y autoritarismo, convirtiéndose en un caso de estudio global. Venezuela continúa siendo el epicentro simbólico del conflicto regional, no solo por su crisis interna, sino porque representa un punto de fricción directa entre proyectos de poder opuestos. Para algunos es la prueba del fracaso de un modelo, para otros es el ejemplo de una resistencia frente a la presión externa. Lo que resulta innegable es que cualquier movimiento relacionado con Venezuela tiene repercusiones inmediatas en toda la región y en la política internacional. Estados Unidos no actúa solo. Cada paso que da genera reacciones en cadena. China observa con paciencia estratégica, fortaleciendo su presencia económica y diplomática sin recurrir a la confrontación directa. Rusia aprovecha cada grieta para proyectar influencia, especialmente en escenarios donde el descontento con Occidente es más fuerte. El mundo se mueve hacia una configuración multipolar, pero lo hace de manera caótica, sin reglas claras ni consensos sólidos. En este contexto, la gente común queda atrapada entre discursos de poder que poco tienen que ver con su vida diaria. El impacto real de estas tensiones se siente en la inflación, en la incertidumbre laboral, en la sensación de inseguridad y en la pérdida de confianza en las instituciones. La geopolítica ya no es un juego lejano entre élites. Es una fuerza que atraviesa la cotidianidad, que define oportunidades y limita horizontes. La narrativa dominante intenta simplificar este escenario en términos de buenos y malos, aliados y enemigos. Pero la realidad es más compleja y más incómoda. Las decisiones tomadas hoy, muchas veces bajo presión electoral o intereses a corto plazo, están sembrando consecuencias que se manifestarán durante décadas. La historia demuestra que los periodos de alta tensión y polarización suelen preceder a cambios profundos, no siempre pacíficos. Estamos viviendo un momento en el que el lenguaje del poder vuelve a ser explícito. Se habla de fuerza, de control, de influencia, sin los matices diplomáticos que caracterizaron otras etapas. Esto no significa necesariamente que el conflicto sea inevitable, pero sí indica que el margen de error se ha reducido drásticamente. ¿Un mal cálculo? ¿Una provocación? Mal interpretada o una crisis interna mal gestionada pueden desencadenar efectos que nadie podrá controlar del todo. Este es el verdadero trasfondo del momento actual. No se trata solo de quién gana una elección, quién despliega más barcos o quién impone más sanciones. Se trata de qué tipo de mundo se está construyendo y quién pagará el precio de esa construcción. La pregunta ya no es si el orden internacional está cambiando, sino si las sociedades están preparadas para afrontar las consecuencias de ese cambio. Lo que está en juego no es abstracto, es el equilibrio entre seguridad y libertad, entre estabilidad y transformación, entre poder y responsabilidad, y mientras los líderes toman decisiones bajo los focos, millones de personas observan, intuyen que algo se está moviendo bajo sus pies y se preguntan, quizá sin decirlo en voz alta, si el mundo que viene será más justo o simplemente más duro,